¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva actividad. El día de hoy trabajaremos el área de personal social y nuestro tema es la solución de conflictos como una propuesta para la convivencia intercultural armoniosa. El propósito de esta actividad es proponer posibles soluciones para algunas situaciones de conflicto experimentadas en las familias o comunidades. Y a partir de ello, proponer acciones que promuevan la convivencia intercultural. ¿Qué debes lograr al desarrollar esta actividad? Identificar estrategias para la solución de conflictos a partir del análisis de fuentes de información. 2. Proponer acciones que promuevan la convivencia intercultural armoniosa. Y continuamos comentándote lo que siguieron conversando Laura y Pablo. Pablo le comentó a Laura que su papá es de Tambopata y su mamá es de Huancayo. En casa los fines de semana acostumbraban consumir las comidas típicas de sus padres. En un comienzo hubo ciertas discusiones sobre las comidas. Su papá insistía en preparar inchicapi, un plato a base de gallina, pero su mamá prefería la pachamanca. Afortunadamente, ambos conversaron sobre esta situación. Cada uno escuchó al otro y se estableció el acuerdo de preparar cada fin de semana una vianda de la región de uno de los padres. Así, la familia conoció los diferentes platos típicos de las dos regiones. Qué bueno, ¿no? Que al final se pusieron de acuerdo. Ahora vamos a responder algunas preguntas que nos servirá de reflexión. Número 1. ¿Por qué surgieron las discusiones en la familia de Pablo? ¿Qué quería su papá y qué quería su mamá con respecto a sus comidas típicas? ¿Cómo se solucionó el conflicto en la familia de Pablo? ¿A qué acuerdo llegaron? En tu familia, ¿hubo conflictos vinculados a las manifestaciones culturales? ¿Por qué? ¿Cómo las resolvieron? A partir de esa reflexión, vas a responder esta pregunta retadora. Aparte de la solución de conflictos, ¿qué acciones propondrías para promover la convivencia intercultural? Y recuerda que tiene que ser acciones posibles a realizar. Pablo le comentó a Laura que la forma en la que sus padres solucionaron el conflicto tenía relación con la negociación, ¿no? Ellos negociaron para ponerse de acuerdo. Algo que alguna vez aprendieron en clases. Al respecto, revisó una lectura que vamos a presentar a continuación. ¿Cuál es esa lectura? Aquí está la lectura que habla sobre los conflictos y nos dice: un conflicto es una situación que implica un problema o una dificultad y puede suscitar enfrentamientos posteriores entre dos o más partes. Su solución requiere disposición, apertura y llegar a acuerdos que brinden beneficios a ambas partes. Entonces, en esta parte nos están hablando sobre los conflictos, ¿no? Que puede generar enfrentamientos. Y para que se dé solución, tiene que haber disposición de ambas partes. Disposición de querer solucionar esa dificultad o ese conflicto.
Una estrategia para solucionar conflictos y promover la convivencia intercultural es la negociación. Lo que hicieron los padres de Pablo, ¿no? Ellos negociaron para llegar a un acuerdo. La negociación es un proceso en que dos o más personas se comunican directamente mostrando voluntad para dialogar y apertura para escucharse, confiando en que construirán un acuerdo que satisfaga a ambas partes en igualdad de condiciones y oportunidades sin presiones. Para ello, deben seguir estos pasos. Vamos a ver cuáles son los pasos para una buena negociación y así llegar a un acuerdo. Paso número 1. Dialogando. En esta parte, los involucrados expresarán su punto de vista evitando echar la culpa del uno al otro. Señalarán los hechos y se harán preguntas aclaratorias de qué pasó, ¿no? Y también es importante que cada uno diga sus emociones, cómo se sienten en ese momento. Tienen que dialogar. Paso número 2. Identificando el problema y los intereses. Aquí van a aclarar cuál es el problema en sí e identificarán los intereses de cada uno. ¿Qué quiere el uno? ¿Qué quiere el otro? ¿No? Tienen que identificar. Paso número 3. Buscando soluciones. Después que dialogaron e identificaron cuál es el problema y cada uno manifestó su interés, ¿no? ¿Qué es lo que quiere? En el paso número 3, ambas partes deben tratar de ponerse en el lugar del otro y expresar ideas que se le ocurra para resolver esa situación, teniendo en cuenta el interés o la necesidad de la otra persona, ¿no? Por eso es importante que se ponga en el lugar de la otra persona, ¿no? Ser empáticos. Y el paso número 4 es el acuerdo. Los involucrados, ¿no? Evaluarán las ideas y elegirán la más beneficiosa, pero que debe ser para ambos. Se sugiere que cuando lleguen a un acuerdo sea claro y preciso, para que después no haya ahí confusiones. Si es posible, deben hacerlo por acuerdo, señalando quién hace qué, cómo lo harán, cuándo y dónde. Es importante, ¿no? Que el acuerdo debe ser claro. Acabamos de leer un texto donde nos dan información sobre qué es un conflicto y cómo podemos solucionar a partir de la estrategia de negociación. Ahora te vamos a dar algunas situaciones de conflicto y tú vas a proponer una posible solución, pero debes aplicar la estrategia de negociación. Primera situación. En el colegio, un grupo de estudiantes quería el patio para ensayar su danza y otro grupo lo quería para practicar deporte. Ahora, ¿quién usará el patio? Aquí hay un conflicto, ¿no? ¿Qué solución le podemos dar? Aquí te mostramos un ejemplo. Acordaron utilizar el patio en horarios diferentes para realizar sus actividades. Si te das cuenta, ambos grupos van a usar el patio, ¿no? Pero en horarios diferentes y llegaron a esa solución a partir de un acuerdo. Segunda situación de conflicto. En una reunión familiar, la mamá quería escuchar sus huaynos y el papá deseaba disfrutar de sus boleros. Aquí hay una situación de conflicto. ¿Qué solución le puedes dar? Recuerda que la solución tiene que ser para ambas partes. Ambos tienen que estar satisfechos con esa solución. Para eso tienen que llegar a un acuerdo. ¿Cuál podría ser? Otra situación. En el salón de clases había dos grupos de estudiantes
que querían bailar danzas de diferentes regiones. Probablemente te ha pasado. ¿Qué podrían hacer? ¿Cuál podría ser el acuerdo de tal forma que todos estén satisfechos? Otro, los padres quieren que sus hijos consuman sus comidas típicas, pero a ellos no les gusta. ¿Cuál podría ser el acuerdo? Qué difícil situación. Otro, los artesanos de diferentes regiones necesitan dar a conocer sus productos en una feria interregional. La siguiente situación de conflicto es: los danzantes de diferentes regiones necesitan difundir, ¿no? Necesitan dar a conocer su arte en una feria interregional. ¿Cuál podría ser el acuerdo, ya que son danzantes de diferentes regiones, tienen sus propias danzas? ¿A qué acuerdo podrían llegar de tal forma que todos estén satisfechos, ninguno afecta al otro, ¿no? Ya que va a ser en la misma feria? Es parecido a esta situación, ¿no? A la de los artesanos. Acabamos de ver varias situaciones de conflicto que tú le vas a dar una posible solución. Ahora vas a mencionar otros conflictos que se presentan en tu familia o en otras familias. Pero recuerda que estas situaciones de conflictos que tú vas a mencionar deben ser con respecto a las manifestaciones culturales. En esta parte vas a elaborar una lista de acciones que fomenten la convivencia intercultural. Y esa propuesta de acciones deben tener como sustento el respeto a la identidad cultural y a los derechos de los demás. En una hoja pones como título: acciones para una convivencia intercultural armoniosa. Por ejemplo, una primera acción podría ser evitar expresiones racistas o discriminatorias, como decirle serrano porque es de la sierra, porque baila alguna danza típica que pertenece a la sierra. Decirle negro a alguien porque su color de piel es más oscuro, ¿no? Aquí te proponen una primera acción de que debemos evitar esas expresiones despectivas. Otro podría ser relacionarnos con todo tipo de personas, independientemente de su raza, costumbres, etc., para conocer distintas culturas y entender sus costumbres y así respetarlas, ¿no? Es importante que nos relacionemos para conocer las costumbres de otros. Y el conocer va a conllevar a que respetemos. También sabemos que si conocemos la diversidad o las manifestaciones culturales de otros, eso nos va a conllevar a enriquecernos como seres humanos y nos va a dar la oportunidad de aprender de otros distinto a uno, distinto a mí. Y recuerda algo importante, que nosotros somos capaces de ponernos de acuerdo en todo y así no dañar la convivencia. Solo requiere negociar, ¿no? Y conocer cuál es la necesidad de la otra persona y también hacerle conocer nuestra necesidad y ponernos de acuerdo. Por tanto, debemos aprender a vivir en medio de las diferencias, ¿no? Conocer la diversidad de otros es algo muy valioso y si la conocemos, la respetaremos. Finalmente, vas a evaluar tus aprendizajes. Si has identificado estrategias, ¿no?, para la solución de conflictos, ahí te dieron varias situaciones de conflictos. ¿Has dado las posibles soluciones? A partir del texto que has leído. En el texto te informaba
cómo podemos solucionar una situación, ¿no? Te daba una estrategia que era la negociación. A partir de eso, planteaste, identificaste cómo solucionar esas situaciones de conflicto. ¿Has propuesto acciones que promuevan la convivencia intercultural armoniosa? ¿Esas acciones son posibles de realizar? ¿Qué dificultades has tenido? Hemos terminado la actividad. Recuerda guardar tu trabajo en tu portafolio. Te invito a encontrarnos en la próxima actividad.